Sean todos bienvenidos al Diplomado en Hidrología aplicada al diseño de canales abiertos y disipadores de energía. Mi nombre es Orlando Alexander Herrera Valdivia, soy ingeniero hidráulico egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Mi número de CIP es 239356 y voy a estar a cargo de impartir este diplomado a cargo del Instituto CERSA. Ante todo, muchas gracias por haberse matriculado y por estar presentes en este diplomado, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Un poco de la metodología con la que vamos a trabajar, ¿no? Bien, la metodología de trabajo que vamos a adoptar es la siguiente. Vamos a desarrollar los temas con la teoría correspondiente, ¿no? Primero vamos a desarrollar la teoría, ya sean las fórmulas, textos de investigación, ¿no? Interfaz de los programas que vamos a usar, porque vamos a usar varios programas, ¿no? Que nos van a ayudar, en nuestros cálculos, ¿no? Pero para eso también tenemos que conocer la teoría, ¿no? Porque no vamos a ir de frente a un programa sin conocer cómo funciona, ¿no? Y de repente, si no conocemos cómo funciona el programa o qué cálculos he hecho, podemos cometer errores graves, ¿no? Que pueden convenir a sobredimensionamientos, que a la larga van a perjudicar, ¿no? A ustedes como ingenieros, ¿no? También vamos a desarrollar ejemplos, ¿no? Con datos reales para mayor comprensión, ¿no? Vamos a, por ejemplo, hacer, ¿no? Diseños de canales con datas de precipitaciones, ¿no? Acordes que han ocurrido, ¿no? En zonas, ¿no? De la sierra, del Perú, en todo caso, ¿no? También, en la costa, ¿no? Datos brindados, ¿no? Con eso vamos a desarrollar, ¿no? Nuestros canales o nuestros disipadores de energía para poder acercarnos lo mayor posible, ¿no? A la realidad con la que nosotros estamos diseñando, ¿no? No sé si habrá personas de otro país, si hay, me lo hacen llegar, por favor. Y bueno, también vamos a desarrollar ejemplos, ¿no? En paralelo con los programas a utilizar. Bueno, con esto vamos a hacer, ¿no? Ejemplos en Excel y también vamos a desarrollarlos en otros programas, ¿no? Para compararlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a desarrollar unos cálculos, por ejemplo, de canales en el programa H Canales, pero también vamos a comprobar nuestros cálculos en Excel, o también vamos a hacer nuestros ajustes, ¿no? De hidrológicos, lo vamos a hacer en Excel, pero lo vamos a comprobar con otros programas, ¿no? Ya sea como Hidroesta, Hidrognomon, ¿no? Etcétera, ¿no? De haber preguntas, me las comunican vía WhatsApp, pero cuando estoy dictando la clase me las comunican por el chat. ¿Por qué no voy a poder no voy a poder abrir el WhatsApp mientras estemos en sesiones, ¿ok? Entonces, bueno, se explicarán las preguntas en clases, ¿no? Por ejemplo, hoy día, siendo lunes, ustedes me hacen una pregunta, mañana, ¿no? Entonces, yo la siguiente clase inicio con la pregunta para que todos podamos estar al tanto, ¿no? De las inquietudes que están teniendo, ¿no? Las respuestas las voy a dar por WhatsApp, pero también las voy a exponer, si es un tema complejo, las voy a exponer por, vía clase, ¿no? Para que todos estemos al tanto de los temas que estamos desarrollando y nadie se quede atrás. Bien, el método de evaluación, ¿no? La existencia y la evaluación, ¿no? La evaluación, como ustedes han leído, ¿no? En la currícula del curso, ¿no? Va a ser el miércoles 5 de octubre. Y la asistencia no es subsanable, ¿no? Bueno, yo les recomiendo que asistan, ¿no? Para que no se atrasen y puedan desarrollar su examen con facilidad, ¿no? La asistencia, como les estipula, no es obligatoria y el participante que tenga más del 50% de inasistencias no podrá certificarse, ¿no? Por eso yo les digo que asistan, ¿no? Más que todo también para que puedan desarrollar su examen, ¿no? De manera correcta, ¿no? La evaluación es única y es obligatoria, ¿no? Esta se llevará a cabo en la plataforma mediante un balotario de preguntas automatizadas y solo tendrá una oportunidad para responder. Además, contará con un límite de tiempo, ¿no? Estos son los aspectos que van a tener para su evaluación, pero yo espero que todos, todos cumplan con el calificativo respectivo y por mí normal, si salen con notas altas, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Bien, hasta aquí ustedes tienen alguna duda o algo sobre lo que vimos, el tema de evaluación, incluso de repente sobre el horario o eso, porque hubo un cambio de horario.
Bien, entonces, ya que no hay dudas, voy a proseguir con iniciando ya el curso, ¿no? Bien, en el presente diplomado, diplomado en hidrología aplicada al diseño de canales abiertos y disipadores de energía, ustedes como estudiantes, como ingenieros, van a aprender a calcular los caudales de diseño para canales abiertos y disipadores de energía, ¿ya? Mediante procedimientos hidrológicos apoyados con los softwares Excel, ArcGIS, Hidroesta e Hidrognomon. Antes de iniciar una clase, antes de una sesión, por ejemplo, en una sesión vamos a ver un tema con Hidroesta, por ejemplo, o Hidrognomon, yo les voy a brindar los instaladores para que ustedes ya inicien su clase con el software respectivo, ¿ya? Y no estar instalando los software de último momento, ¿ya? Bien, vamos a analizar los fundamentos del flujo en canales abiertos y conocer los perfiles de canales típicos, ¿no? Ya vamos a ver los perfiles rectangulares, perfiles trapezoidales, ¿no? Vamos a ver los tipos de flujo, flujos uniformes, flujos variables, etcétera. No lo vamos a abordar con detalle, vamos a desarrollar ejercicios específicos para que puedan afrontarse a cualquier reto que venga, ¿no? En su vida profesional con respecto a estos temas. También les quería sugerir que si en el transcurso del curso ustedes tienen alguna duda o algún tema que ustedes quieran agregar acorde, ¿no? A lo que estamos llevando, me lo pueden hacer llegar y vemos si podemos agregar una clase desarrollando ese tema en específico. También vamos a ver los tipos de descarga que se presentan en los canales abiertos, ¿no? Tipos de flujos también, tipos de regímenes, identificar el tipo de flujo que se presenta en un canal abierto, crítico, subcrítico y supercrítico. Esto va a ser muy importante que entiendan esta parte porque de esto depende, ¿no? El funcionamiento y el diseño de los disipadores de energía, ¿no? El disipador de energía en sí su función es disminuir el flujo de supercrítico y dejarlo en un flujo subcrítico para proteger las estructuras, ¿no? Que nosotros vamos a ver. Aprender el diseño de canales abiertos mediante el uso de software H-canales y mediante Excel, ¿no? Bien. Aprender a diseñar distintos tipos de disipadores de energía. Vamos a diseñar disipadores de energía, ya sean caídas, soleras dentadas, cubetas deflectoras, caídas de mampostería, sucesiones de caídas, etcétera, ¿no? Son muchos disipadores de energía, ¿no? Que vamos a ver luego de haber aprendido a diseñar sus canales respectivos. Bien, la programación que vamos a ver va a ser esto, ¿no? El diplomado consta de 3 módulos, ¿no? El primero va a estar estrictamente relacionado con la hidrología, ¿no? Vamos a hablar sobre de la hidrología hasta el punto de llegar a saber, a calcular los caudales con los que vamos a diseñar nuestros canales, ¿no? Primero vamos a iniciar hablando del ciclo hidrológico, luego de las cuencas hidrográficas. Vamos a aprender a delimitar las cuencas con el software ArcGIS y con el software Idris y Selva, ¿no? Con estos dos softwares. Vamos a ver la precipitación, el flujo de agua superficial, la escorrentía, ¿no? Los métodos de medición y precipitación de caudales, ¿no? Vamos a ver los aforos, vamos a ver los análisis de hidrogramas, de bandas pluviográficas, ¿no? Para que ustedes cuando les den una banda pluviográfica sepan cómo realizar su respectivo análisis, ¿no? Vamos a estudiar también los periodos de retorno y los riesgos de falla, ¿no? Que hay en estructuras hidráulicas, ¿no? Eso también es muy importante para el diseño de sus estructuras, ¿no? En este caso, canales y disipadores de energía, ¿no? Vamos a aprender a desarrollar las curvas IDF. Y bueno, en el caso anterior, en el caso de los periodos de retorno y riesgos de fallar, vamos a hacer con Excel, vamos a hacerlo con Hidroesta y con Hidrognomon. Vamos a comparar, ¿no? Y ustedes pueden, para su tema laboral, pueden escoger con cuál de los 3 softwares trabajar, ¿no? Ustedes ya van a decidir, ¿no? Conforme se vea, ¿no? Cuál es más efectivo para ustedes o cuál, ¿no? Las curvas IDF también las vamos a desarrollar con el Hidroesta, con el programa Hidroesta y con el programa Excel. Los hidrogramas y etogramas, ¿no? Los hidrogramas vamos a tratar hidrogramas unitarios, sintéticos, métodos del SSS, métodos de Schneider y etogramas con los métodos de bloques alternos.
el método racional y el método racional modificado para el cálculo de los caudales que vamos a necesitar, ¿no? Los hidrogramas unitarios sintéticos, como los mencioné anteriormente, ¿no? Que va a ser desarrollado, ¿no? Mediante el número de curva. Gracias, ahora hay ya shapes que se pueden descargar ya con el número de curva para la zona que se necesita, ¿no? Pero también vamos a verlo de manera, ¿no? En que podamos calcular el número de curvas sin necesidades de shape, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos necesidad de calcular de una parte donde no hay esa información y vamos a desarrollar la manera de cómo se calcula, ¿no? Ese número de curva, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Como les dije, eventos máximos con hidrognomón. Y vamos a estudiar el hidroesta y el H canales, ¿no? Para el cálculo de caudales, también hidrogramas unitarios, como les dije, a partir de ArcGIS y Excel, ¿no? El que sí les recomiendo, si es posible que instalen ahora, o si ya lo tienen mucho mejor, es el ArcGIS, porque ese es un poco complicado de instalar, ¿no? Y en esta semana nada más vamos a utilizarlo ya, por eso yo les recomiendo que ya lo tengan instalado para que no genere retrasos, ¿no? Bien, acá en el módulo uno en el cálculo en la hidrología y el cálculo de caudales de diseño, no sé si habrá algún tema en específico que ustedes consideren que se le debe de agregar o algo, ¿no? Si me pueden comunicar. Bien, también vamos a ver otros programas como el TREN, vamos a ver también el balance hidrológico, lo vamos también a calcular, ¿no? Con Excel, también lo vamos a calcular con el hidronomón, pero ahí vamos a calcular la evapotranspiración con el hidronomón. Vamos a usar el Hidraxes para calcular, ¿no? El vector regional, para compararlo se utiliza, a ver, dice Mijail, se utilizará las curvas IDF desarrolladas por Cenami. Claro, o sea, nosotros como les comenté, vamos a trabajar con datos brindados por Cenami. Ya, datos tipo, no, datos, por ejemplo, de estaciones que yo cuento. Y con esos datos no vamos a utilizar, vamos a aprender a elaborar nuestras curvas IDF, ya sea por el método de Dick Perch, o si nos brindaran los métodos, las intensidades también de 5 10 15 20 y distintos periodos de retorno de distinta duración, también podemos elaborar las curvas IDF, ¿no? De esas dos maneras las vamos a ver, ¿no? Porque, siendo sinceros, no muchas veces o casi nunca se cuenta con información de intensidades, ¿no? Es muy difícil que incluso que te las brinden, por eso lo que más se cuenta es, con los que más se cuenta es con precipitaciones máximas en 24 horas. Pero de todas maneras también vamos a ver cómo analizar las precipitaciones cuando tenemos intensidades y cuando tenemos precipitaciones máximas en 24 horas. Así que no te preocupes, Mijail, sí vamos a ver ese tema, ¿no? ¿Alguien más, una sugerencia o algo, ¿no? Que quieran ver? Bien, como les decía, en el Hidraxes vamos a ver el método del vector regional, ¿no? Que es para hacer un análisis de consistencia, ¿no? Y completación de datos. Vamos a ver los métodos tradicionales de completación de datos, análisis de masa, de saltos, tendencias. Vamos a hacer los análisis de tendencias con Excel, pero también con un programa llamado Trend. Vamos a ver cómo introducir la data. Vamos a utilizar también el Hidraxes para calcular la completación de datos, pero con un método que se llama el vector regional, que también va a ser explicado, ¿no? O sea, como les comenté, vamos a ver varios métodos para que ustedes puedan escoger el que mejor se les facilite, ¿no? Para el cálculo de sus diseños, ¿no? Bien, hasta aquí va a ser el módulo uno, ¿no? Luego del módulo uno, ustedes van a conocer, ¿no? Conceptos como precipitación, flujos superficiales, curvas IDF, las maneras de obtener datos de descargas y precipitaciones, ¿no? Van a aprender a seleccionar el periodo de retorno correcto para el diseño de estructuras hidráulicas, no solo de canales, van a aprender a seleccionar su periodo de retorno para cualquier tipo de estructura hidráulica que ustedes deseen, ¿no? Aprenderán el trabajo con datos de descarga, ajustando estos a pruebas de distribución y realizando una prueba de bondad de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vamos a utilizar también, por ejemplo, el hidrognomón, el hidroesta,
pero cuando ya tenemos datos de descarga, ¿no? Datos de caudales ya brindados, ¿no? por el Senami, cuando ya nos brindan una data de caudales, nosotros vamos a aprender a calcular mediante estos softwares, ajustándolos a una distribución, ver la distribución que más se ajuste y vamos a calcular el caudal para un periodo de retorno determinado, ¿no? Cuando se trabaja con precipitación, el método de trabajo es distinto, que también lo vamos a abordar, como ya les expliqué anteriormente, ¿no? El siguiente es conocer, ¿no? el trabajo del software Hydroesta y Hydrognomo para el cálculo de eventos máximos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? cuáles los pros y los contras de estos dos programas, ¿no? Cuál es el mejor y cuál es, para ustedes, se les facilita más. Acá también he olvidado de agregar que también vamos a verlo con Excel, no van ustedes a... Yo les voy a brindar ya una plantilla ya calculada, pero les voy a explicar cómo le he hecho, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Porque les brindo la plantilla y no saben cómo usarla, entonces va a ser desarrollada en clase, ¿no? Vamos a aprender a obtener imágenes satelitales, ¿no? DEMS, del satélite SASTER, ¿no? Para realizar delimitaciones de una cuenca y obtener sus parámetros geomorfológicos ayudados por ArcGIS y Excel. También vamos a utilizar el IDRIS y Selva. En este caso vamos a descargar imágenes de la página de de referencias del Perú, pero también hay, por data search también se pueden buscar, ¿no? Si quieren delimitar más la zona, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar con cualquiera de las dos. Les voy a enseñar a descargar los dos tipos, ¿no? de imágenes satelitales, ¿no? Para que tengan sus DEMS y así puedan delimitar sus cuencas. Van a aprender a elaborar sus curvas IDF, hidrogramas sintéticos, el de Schneider, el SCS, para que calculen sus descargas máximas, ¿ya? Y calcular los caudales de diseño para eventos máximos, ¿no? Eso va a ser lo que van a conseguir, a aprender luego de haber pasado el módulo número 1. Bien, el módulo número 2, vamos a ver los fundamentos de flujos en canales abiertos, ¿no? Bien, vamos a estudiar, ¿no? la descarga uniforme de un canal rectangular. En este caso, la metodología va a ser un poco distinta, ¿ya? Porque vamos a analizar la teoría y vamos a ver ejemplos tipo, ¿no? Ejemplos tipo que se podrían presentar, ¿no? En la vida real, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a desarrollar este módulo, pero también al final vamos a tener un desarrollo con software, ¿ya? Para facilitarnos el trabajo, ¿ya? O sea, vamos a utilizar tanto la parte teórica como la parte práctica en software, ¿no? Vamos a ver, como les dije, la descarga uniforme, un canal rectangular, ecuaciones del grupo, las ecuaciones del grupo que vamos a ver, y ejemplos, como les dije, con la descarga estacionaria. Vamos a ver las ecuaciones de velocidad, las ecuaciones de probabilidad, y también la energía específica. También vamos a ver ejemplos tipos. Vamos a ver la determinación de la pérdida de energía específica en relación. Antes de eso vamos a conocer también las secciones típicas de los canales, ¿no? Rectangular, trapezoidal, vamos a ver también, no vamos a entrar al tema ya de conductos, de tuberías, de túneles, porque eso es otro tema ya, pero vamos a dar nociones sobre ello también. Ya, vamos a ver, como les dije, determinar la pérdida de energía específica en el resalto hidráulico. Este tema va a ser muy importante para el desarrollo ya de los disipadores de energía, ¿ya? Porque como les comenté, la función de los disipadores de energía es reducir la energía específica con tal de que el flujo baje de supercrítico a subcrítico y así poder realizar nuestra construcción de nuestro disipador de energía para que cumpla con las funciones específicas para las cuales la estamos construyendo, ¿no? El número de Froh, vamos a ver las descargas críticas, ejemplos, vamos a hablar sobre la perturbación momentánea y permanente, resalto hidráulico con distintos números de Froh, subida y descenso de nivel en canales abiertos. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver el interfaz y el H canales también, ¿no? Vamos a utilizar el programa H canales para distintos tipos de ejercicios, ¿no? Y pues no solo para cálculos así de canales, vamos a desarrollar un poco de ejercicios compuestos usando el software H canales y también con Excel. En el módulo 2, ¿tienen alguna duda o algo que quieran agregar para poder de repente agregarlo, ¿no? La programación y así agendarlo? Entonces, vamos a continuar en todo caso, ¿ya? Luego del módulo 2, ustedes van a conocer el diseño de diferentes secciones de canales, ¿ya?
Van a resolver problemas de descargas estacionarias permanentes en canales abiertos. Van a poder diseñar canales de distintas situaciones, ¿no? En distintos tipos, en distintas, digamos, problemáticas que se encuentren, ¿no? Ustedes van a saber ya cómo diseñar y cómo afrontar tales dificultades, ¿no? Van a conocer el uso del resalto hidráulico y la pérdida de energía cinética que se ocasiona en él. Vamos a hablar del resalto hidráulico, cómo se lo usa como disipador de energía. Esa es su principal aplicación. Sabrán calcular los tipos de flujo que se presentan en un canal, van a aprender a determinar cuándo un flujo es subcrítico, supercrítico y crítico. Van a realizar diseños de distintos tipos de secciones de canales con datos reales. Como les comenté, vamos a trabajar lo más cerca de la realidad con problemáticas ya, ¿no? Con diseños que ya se han desarrollado o diseños, por ejemplo, que necesitan, ¿no? Una mejora o de repente les piden, ¿no? Cuando estén desarrollando un expediente técnico, diseñar un canal, de un tramo a un tramo, vamos a desarrollar ejemplos así, ¿no? Para que ustedes ya sepan, ¿no? La problemática y sepan cómo desarrollar, ¿no? Sus diseños. Y también vamos a ver secciones típicas de canales según ANA. Vamos a hacer nuestro diseño de nuestro canal, lo vamos a plasmar también en el Civil 3D. Y vamos a tener nosotros nuestra planilla, ¿no? Para que ustedes la puedan utilizar en cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a desarrollar un canal, ya que ustedes, una vez que tengan su plantilla, que la plantilla les voy a brindar yo, pero una vez que ustedes ya la hayan aprendido a utilizar más que todo, puedan utilizarlo para distintos tipos de casos, ¿ya? Y esas planillas que les estoy comentando van a ser según el ANA, para que estén acorde a la ley peruana, ¿ya? Bien, entrando al módulo 3, que ya viene siendo el módulo final, el módulo de diseño de disipadores de energía. Bien, habiendo abordado ya estos temas, nosotros ya estamos listos, ¿no? Para diseñar nuestros disipadores de energía, porque sin saber, por ejemplo, cómo calcular el caudal que vimos en el módulo 1, o sin saber el uso del resalto hidráulico o las secciones típicas de los canales en las cuales van a construir sus disipadores que vamos a ver en el módulo 2, no podrían ustedes desarrollar, ¿no? Su diseño de disipadores de energía. A ver, hay una pregunta. ¿Se diseñará rápidas? No, no se va a diseñar rápidas, ¿no? En este curso estamos viendo disipadores de energía, pero hay disipadores de energía que se anexan a rápidas, ¿no? Puede que veamos, ¿no? Ya a grosso modo, ¿no? Cómo entramos con una rápida ha sido brindada para nosotros diseñar el disipador de energía, pero en sí el diseño de rápidas no vamos a abordar. Salvo que quieran los demás integrantes ver eso, ¿no? Y podemos ver en un pequeño periodo de tiempo el diseño de una rápida de manera rápida, ¿no? Igual estoy abierto, ¿no? A sus recomendaciones para el desarrollo del curso. Bien, vamos a aprender a diseñar en el módulo 3 pozas disipadoras. Las pozas disipadoras son diferentes que los cuencos disipadores, ¿no? Porque los cuencos disipadores cuentan con obstáculos que facilitan la disipación de energía, pero la poza disipadora tan solo es una losa de amortiguamiento, ¿no? Vamos a aprender a diseñar los cuencos disipadores tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Vamos a diseñar también disipadores con bloques de impacto, cubetas deflectoras. Yo dicté un taller sobre disipadores de energía más o menos hace un mes. Les recomiendo que lo vean porque ahí hablo de los disipadores de energía más importantes y la mayoría de esos los vamos a diseñar. Los vamos a diseñar para que ustedes puedan diseñar cualquier tipo de disipador de energía que les pidan, ¿no? También vamos a ver sobre los diseños de la solera dentada, los saltos de esquís que generalmente se usan en empresas, ¿no? Diseño de caídas de agua en canales abiertos son otro tipo de disipadores de energía que sirven para disminuir la energía cinética en grandes desniveles de terreno. Caídas verticales, tipo SAF5, caída vertical con muro de mampostería, sucesión de caídas verticales o cascadas y caída inclinada. Estos son los disipadores de energía que vamos a ver. Si es que también, como les comento, ustedes
conocen un tipo de disipador de energía que no esté incluido acá y que quieran analizarlo, me pueden comunicar para poder desarrollarles, ¿no? Un ejemplo para que puedan también aprender a diseñar ese disipador de energía. Pueden comentármelo, ¿no? En el transcurso del curso, ¿no? No quiere decir que solo ahorita no me lo van a comentar y yo ya ahorita si no me lo comentan ya no lo voy a colocar. Como les digo, el curso está abierto a sugerencias, pero todas con el fin de que puedan ustedes aprender lo mayor posible, ¿no? Bien, continuando, ustedes van a aprender, bueno, luego del módulo 3 van a aprender a diseñar todos los tipos de disipadores de energía que mencioné. Van a aprender cuándo usar, qué tipo de disipador de energía, ¿no? Bueno, yo realicé un trabajo de investigación donde comparaba dos tipos de disipadores de energía. La diferencia era entre la pendiente que tenía la losa. Un tipo de disipador de energía tenía una losa horizontal y otro tipo de disipador de energía tenía una losa inclinada, ¿ya? Y yo demostré que el que tenía la losa inclinada tenía una disipación de energía mayor. Voy a enseñarles también ese trabajo de investigación para que ustedes también aprendan a diseñar esos dos tipos de disipadores. En realidad, los dos son cuencos disipadores de energía. Los dos son disipadores de energía con bloques de impacto, pero uno tiene pendiente horizontal y el otro tiene una pendiente, ¿no? O sea, tiene un ángulo de inclinación. Y vamos a ver por qué el disipador de energía con fondo inclinado es mejor opción, ¿ya? Bien, entonces vamos a diseñar esto, vamos a ayudarnos de H canales y finalmente vamos a realizar nuestras, como les comenté, planillas para tener nuestros disipadores de energía ya dibujados en AutoCAD Civil y así puedan ustedes, ¿no? Emplearlas para cualquier tipo de disipadores, ¿no? Solo van a cambiar la dimensión porque el tipo de diseño no va a variar, no va a ser el mismo, ¿no? Bien, esto sería la estructura prácticamente de todo el diplomado que vamos a ver. Como ven, vamos a trabajar desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Y como les digo, yo les agradecería que ustedes sean participativos, ¿no? Porque el curso mejora un montón cuando ustedes participan, ¿no? Y así poder incluir de repente temas, poder de repente incluir el manejo de algún software que ustedes estén interesados, ¿no? Siempre y cuando yo también lo pueda conocer, ¿no? Bien, eso sería la introducción. No sé si ustedes puedan darme alguna recomendación, alguna sugerencia, puedan hablar, ¿no? Puedan al menos presentarse para conocerlos, ¿no? Si me pueden por lo menos decir qué profesión ustedes tienen, qué tipo de experiencia ustedes tienen. Vamos a utilizar un poco este tiempo antes de continuar con la clase, ¿no? Con la clase número 1. Por favor, si alguien se quiere presentar, su experiencia, cuál es su profesión, su Buenas trabajo en... noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Brigitte Moriano, soy ingeniera agrícola y actualmente estoy trabajando en la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego, bueno, en el área de normatividad. Ya, buenas noches, un gusto. ¿Alguna sugerencia tienes? No, por el momento no, yo creo que mientras se vaya desarrollando tal vez el diplomado van a surgir algunas consultas o ahondar más en un tema, ¿no? Claro, claro. Ujú. Igual yo estoy, como les comenté, estoy abierto a cualquier consulta que ustedes tengan para poder desarrollarlo de la manera más correcta el diplomado, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, por favor, para poder conocerlos? Vamos a iniciar viendo sobre el ciclo hidrológico, que es la manera más básica de estudiar, ¿no? El campo que viene siendo las precipitaciones, la infiltración, la escorrentía, la evaporación, evapotranspiración. Víctor Barrios, buenas noches. Eres de Guatemala. Un gusto. Ok, claro, vamos, como te comenté, Víctor, vamos a ver este tema de disipación de energía, distintos disipadores de energía. No solo, vamos a ver también, no solo disipadores cuencos vamos a ver también caídas, soleras dentadas, cubetas deflectoras, saltos de esquís, ¿no? Así que esos temas van a estar están en la currícula del curso, ¿ya?
del diplomado. Y más bien, si tú tienes alguna sugerencia o algún tipo de disipación que quieras aprender, me lo sugieres para poder explicarlo, ¿ya? Bien, estábamos hablando, ¿no? Del ciclo hidrológico. A ver, oye, otra pregunta. Gracias, no te preocupes. Ok, el ciclo hidrológico, es el movimiento de las masas de agua, ¿no? De eso se trata el ciclo hidrológico, ¿no? No, bueno, el ciclo hidrológico no tiene un inicio, ¿no? Pero nosotros en este caso estamos viendo que comienza con la evaporación, luego se condensan las nubes, se condensan, se evaporan, se condensan, se transforman en la precipitación, ¿no? Luego, esa precipitación al caer al suelo se infiltra, se transforma en escorrentía, ya sea subterránea o superficial, y regresa al mar o a cualquier fuente de sean lagos, lagunas, etcétera, ¿no? Bien, está animado, como dicen, por dos causas, la energía solar y la gravedad. La naturaleza ha creado una especie de máquina insuperable, regulando y gestionando las necesidades de cada uno de los seres vivos, ¿no? En este caso dice que el sol, la energía solar y la gravedad son las que influyen en el ciclo hidrológico, ¿no? Pero también influye el viento, ¿no? Porque el viento es el que arrastra, ¿no? Con sus corrientes de aire, arrastra las nubes y es la que ocasiona la precipitación, ¿no? Porque no generalmente se evapora en la costa, pero como saben, llueve en la sierra o en las partes más altas, ¿no? Y eso se ocasiona por el viento, ¿no? El viento que está eh, arrastrando las nubes para que se puedan producir la precipitación en las partes elevadas de la sierra, ¿no? Bien, bien. Como les mencionaba, ¿no? Vamos a ver el ciclo hidrológico, la condensación y la precipitación. La evaporación es una fase del ciclo del agua que consiste en el cambio de estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los lagos, ríos, lagunas, mares, etcétera, ¿no? Entonces, como dicen el texto, nosotros entendemos por evaporación, ¿no? Al estado en que el agua cambia de líquido a estado gaseoso, ¿ya? Por el incremento de la temperatura. Esa es la evaporación a grosso modo, ¿no? La condensación es la fase en que el vapor de agua ha subido a la atmósfera, se enfría y se concreta en partículas que forman nubes y neblina, ¿no? Entonces, una vez que ha ocurrido la evaporación, se produce el fenómeno de la condensación, el cual consiste en transformar, ¿no? El vapor de agua en nubes. Una vez allí, va a pasar, ¿no? A estado líquido y serán transportadas por corrientes de aire, como lo mencioné anteriormente, hasta que se produzca el siguiente paso, que es la precipitación, ¿no? Como les dije, se va a producir la evaporación, luego de producirse la evaporación, va a producirse la condensación, se van a transformar las nubes y las nubes van a ser arrastradas por el viento para que finalmente se conviertan en precipitación. La precipitación tiene lugar cuando el agua se condensa en la atmósfera, desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. En las regiones más frías del planeta, también el agua pasa a estado sólido, ¿no? Ya saben, el granizo, la nieve, ¿no? Etcétera. Cuando se produce el deshielo, el agua volverá a estado líquido en un proceso conocido como fusión. Bien, ¿qué nos quiere decir esto, no? Que cuando la precipitación generalmente, nosotros la conocemos como líquida, pero no siempre es líquida, ¿no? Se produce granizo, se produce nieve, ¿no? Se produce escarcha. Esos son tipos de precipitación, ¿no? Depende de las regiones más frías, ¿no? Depende del clima en el que estamos, ¿no? Pero una vez que, por ejemplo, el granizo o la nieve ha caído al suelo, a la superficie, esta por un proceso llamado fusión, se convierten en estado líquido. Y ese estado líquido ya comienza a generar escorrentía, ¿no? Esa es la precipitación. La infiltración. La infiltración es el proceso por el que el agua que ha caído en la superficie terrestre mediante precipitaciones penetra en el suelo. Una vez queda en la zona más superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. O sea, ¿qué quiere decir? El agua que se infiltra es aprovechada, ¿no? Por las plantas, ¿no? También por algunos animales, ¿no?
pero no toda esa agua es aprovechada por eso, ¿no? Otra parte se infiltra por los poros hasta alcanzar la napa freática, la capa freática, y llegar hasta los acuíferos, ¿no? Bien, el siguiente es la escorrentía, la siguiente parte del ciclo hidrológico es la escorrentía. La escorrentía viene siendo el desplazamiento del agua a través de la superficie, ¿no? Gracias a los desniveles. Como vemos en la imagen, estamos viendo ahí una cascada, como vemos está transportando el agua, ¿no? Pero la escorrentía no solo es escorrentía superficial. En la escorrentía superficial podemos encontrar los ríos, almacenamientos como agua, lagos, lagunas, pero también encontramos la escorrentía subterránea, ¿ya? Que también es otro tipo de escorrentía que también forma parte, ¿no? De la escorrentía total. Cuando los depósitos de agua subterránea, conocidos como acuíferos, los depósitos de agua subterránea son conocidos como acuíferos, se llenan hasta desbordarse, pueden producirse manantiales que devuelven el agua a la corriente fluvial. No sé si algunos de ustedes han desarrollado, ¿no? Captaciones de ladera, captaciones de agua. Esos, como los llaman, ojos de agua, son afloramiento del agua, ¿no? Eso quiere decir que el manantial ha desbordado, ¿no? Está saliendo y esa agua se la capta para poder abastecer, ¿no? Un sistema de agua potable. Generalmente el agua que es subterránea, ¿no? La escorrentía subterránea es agua muy limpia. Casi todos los estudios que yo he realizado, esos estudios de agua proveniente de manantiales, han sido aguas ya aptas para el consumo humano con un poco periodo con un poco tratamiento nada más, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la precipitación ya de una manera un poco más extensa, ¿no? Como les comenté, la precipitación es la caída del agua en forma de hidrometeoros, así se llama, ¿no? Hidrometeoros, ¿qué quiere decir? Partículas que van dirigidas hacia el suelo desde la atmósfera. Hidrometeoro viene siendo partícula de agua que va dirigida desde el cielo hasta la atmósfera. Bien, esto incluye básicamente la lluvia, la nieve, el granizo, ¿no? También el rocío y la escarcha. La precipitación por su origen puede ser las ciclónicas, las que son provocadas por los frentes asociados a una borrasca o ciclón. La mayor parte del volumen de precipitación recogido en una cuenca se debe a este tipo de precipitaciones. No son las precipitaciones que más vamos a ver, ¿no? Que son las que más con más frecuencia se presentan, ¿no? Las de convección se producen por el ascenso de bolsas de aire caliente, son las de tormentas de verano, ¿no? Y las precipitaciones orográficas, que son las que se presentan generalmente en la sierra. Bueno, yo soy de Perú, de Cajamarca, y las precipitaciones que más se presentan son las precipitaciones orográficas, ¿no? Como vemos acá en la imagen, vemos, ¿no? Que se está produciendo el proceso de evaporación, ¿no? Acá está el océano, hasta la costa, ¿no? Está produciendo el proceso de evaporación, el agua va subiendo y está este proceso, esta evaporación está siendo arrastrada por los vientos, ¿no? Los vientos prevalecientes, dicen, ¿no? Ya acá se ha producido la condensación y ya se transforma en nubes. Entonces, al impactar, ¿no? Al presentarse, ¿no? La montaña, que ocasiona que la nube vaya subiendo, no vaya ascendiendo, ¿no? Vaya ascendiendo y se generen las precipitaciones en la sierra ya prácticamente, ¿no? O en zonas altas de montaña, ¿no? Luego de eso, el viento prevaleciente continúa su camino y ya una vez pasada la montaña ya estaría la sombra de lluvia, ¿no? Que sería ya rastros de lluvia, ¿no? Lo que queda, ¿no? Pequeños granizos, pequeñas lloviznas, etcétera, ¿no? Generalmente esto vendría siendo la zona selvática, ¿no? Bien, este, entonces, el estudio de precipitaciones es básico dentro de cualquier estudio hidrológico regional para cuantificar los recursos hídricos, puesto que contribuyen la principal, en general es la única, ¿no? Entrada de agua a una cuenca. Claro, generalmente es la precipitación es generalmente el único ingreso que tenemos de agua a una cuenca, ¿no?
Entonces, por eso es importante, ¿no? Estudiar la precipitación en una cuenca, ¿no? Ya vamos a hablar también específicamente de qué son las cuencas, ¿no? También es fundamental en la revisión de avenidas, diseño de obras públicas y estudios de erosión. Es muy importante determinar las precipitaciones máximas para avenidas de diseño, ¿ya? Porque a partir de esas máximas precipitaciones es que se va a generar caudales máximos, y a partir de esos caudales máximos es que nosotros vamos a diseñar una obra, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos o estimamos de manera incorrecta el caudal, la precipitación máxima para iniciar, vamos a estimar mal nuestro caudal, por lo tanto, nuestro caudal va a ser muy pequeño y nuestra obra va a terminar fallando, o va a ser muy grande y vamos a sobredimensionar una obra, lo cual va a generar pérdidas en forma económica, ¿ya? Bien, acá también hablamos un poco más de los tipos de lluvia. Como dijimos, las lluvias orográficas son las que producen por el ascenso, ya sea por el aire choca con las laderas de montaña, ¿no? Se ven obligadas las nubes a ascender. Como les dije, este tipo de lluvia se produce en regiones montañosas. Las lluvias convectivas, el tipo de lluvias convectivas tienen lugar cuando el aire se encuentra sobre la superficie terrestre, se calienta mucho. Entonces, ¿qué sucede cuando el aire se calienta mucho? Se hace más ligero y asciende, ¿no? En su ascenso se enfría y provoca precipitaciones. Estas lluvias son frecuentes en el Ecuador y en las zonas templadas de verano, ¿no? En las costas, ¿no? Como saben, ¿no? El Perú es las zonas de Piura, Tumbes, ¿no? Ahí se presentan estas lluvias convectivas, ¿no? Porque son zonas que están muy cerca a la línea ecuatorial. Y las lluvias frontales se originan cuando entran en contacto dos masas de aire con distinta temperatura. El aire frío, que pesa más, se desplaza hasta quedar por debajo del aire caliente, que se eleva y al hacerlo se enfría y da lugar a precipitaciones. Estas lluvias se dan en las zonas templadas del planeta, ¿no? Esto es lo que dicen como las lluvias, acá están, miren, acá está, las ciclónicas, ¿ok? Son las borrascas o ciclones, lo que produce que cuando colisionan dos frentes de aire, se produce que el aire frío que pesa más se desplaza hasta quedar hacia abajo y el aire caliente sube, ¿no? Entonces eso ocasiona, ¿no? Que se produzcan las precipitaciones en este caso, ¿no? Estas lluvias se dan en lugares, como dije, en zonas templadas del planeta. Pero también hay lluvias, no, también están catalogadas las lluvias con respecto a su intensidad. La intensidad de la precipitación se define como la cantidad de agua que cae en superficie durante un intervalo determinado. Se suele medir en litros por metro cuadrado en una hora, o lo que es lo mismo, en milímetros por hora. Y se acostumbra a expresar en término débil, moderada, lluvia fuerte y lluvia torrencial. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como dice aquí, se suele medir en litros por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí un metro cuadrado, eh, ¿cuántos litros están cayendo aquí? Nos dice, ¿no? ¿Cuántos litros de precipitación están cayendo aquí en este metro cuadrado por una hora, ¿no? Pero al simplificar este cálculo, nos va a quedar que va a estar dada en milímetros por hora. ¿Cómo, no? Los metros cuadrados, al hacer un análisis de unidades, nos va a quedar milímetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que vamos a medir la precipitación ya no por área, sino por longitud. ¿Cómo así? Vamos a medir la altura, ¿no? La altura que ha alcanzado la precipitación en ese periodo de tiempo, ¿no? Si me dejo entender. Por ejemplo, en una hora nosotros hemos alcanzado una altura de 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros. Entonces ha incrementado 10 milímetros la altura del agua, ¿no? Así es la forma en la que se mide la precipitación, ¿no? Milímetros por hora, ¿no? Si entramos a un análisis matemático, al simplificar las unidades que vienen siendo metro cuadrado en una hora, metro cuadrado, ¿no? Se puede sobre metro cuadrado sobre hora, ¿no? Sobre hora sobre longitud, ¿no?
Bien, en la longitud vendría dada así en metros cúbicos. Al simplificar esto, nos va a quedar acá metros sobre hora. Ok, pero acá este metro viene siendo 0,001 metros. Entonces, eso es igual a 1 milímetro, por lo que viene dado en milímetros por hora. Ok, ese pequeño cálculo se desarrolla para determinar cómo se calcula la precipitación, ¿no? Generalmente el tsunami, el ANA, les va a dar ya, no les va a dar a ustedes en litros por metro cuadrado en una hora. Esa información no les va a dar, ¿no? Pero en caso de que les den así, pero que no lo creo, ustedes van a saber cómo transformarlo. Generalmente les van a dar en milímetro por hora, ¿no? Ya, los tipos de precipitación según su intensidad son débiles cuando la intensidad es menor a 2 milímetros por hora. O sea, quiere decir que nuestra altura solo ha aumentado 2 milímetros, ¿no? En una hora, ¿no? Moderadas, de 2 a 15 milímetros por hora. Fuertes, de 15 a 30 milímetros por hora. Y muy fuertes, de 30 a 60 milímetros por hora. Torrenciales, cuando superan los 60 milímetros por hora, ¿no? Generalmente estas lluvias muy fuertes y torrenciales se van a presentar en eventos máximos, ¿no? Bien. Los tipos de precipitación según su forma de manifestación. Lo más llamativo en la forma de manifestación de la precipitación es que ésta se puede dar de estado líquido o en estado sólido. Ya hablamos de eso anteriormente, ¿no? Puede ser en estado líquido, como la lluvia normal, o granizo en estado sólido, ¿no? Bien, en estado líquido, la lluvia se cataloga por lloviznas, también conocida como orvallo, o tiene otros nombres, ¿no? Está formada por numerosas y finas gotas de agua de diámetro inferior a medio milímetro. Son las lluvias pequeñas, ¿no? De menor intensidad, ¿no? La velocidad de caída es tan lenta que parece flotar en el aire, ¿no? Son como así, como el rocío, ¿no? Del aire, ¿no? Que a veces ni se percatan y ya que está, ¿no? Comenzando a precipitar, ¿no? La lluvia, que es la más común, es la que generalmente todos conocemos, ¿no? Generalmente incluso hasta la llovizna le decimos lluvia, ¿no? Las gotas tienen un diámetro de más de medio milímetro y caen con velocidad moderada, ¿no? Procede casi siempre de nimboestratos o altoestratos, ¿no? Son tipos de nubes. Los chubascos de agua, también denominados aguaceros o chaparrones, que son ya las lluvias de mayor intensidad. Las gotas habitualmente son mayores que las de las lluvias y como ya dijimos, comienzan y terminan bruscamente. Aquí también hay que agregar que los chubascos son los que duran menos, ¿no? Y las lloviznas son las que duran más. No sé si ustedes han visto, se han puesto a analizar que cuando una lluvia tiene una intensidad muy fuerte, dura menos, ¿no? Y cuando es una llovizna, una lluvia suave, tiene mayor duración, ¿no? Entonces, estos tipos de chubascos se producen por los cumulonimbos, es un tipo de nube, ¿no? Que generan los chubascos. Como vemos aquí es la llovizna con gotas muy pequeñas, ¿no? Gotitas pequeñas, es una llovizna, la lluvia, como vemos aquí, se ve la lluvia con un poco mayor de intensidad, ¿no? Y el chubasco, ya que viene siendo gotas, no sé si se logra apreciar, gotas muy grandes, ¿no? Y con una mayor intensidad, ¿no? Esos son conocidos como chubascos, ¿no? Bien, para hablar de la lluvia ácida no es un tipo de lluvia, ¿no? Que se genera, ¿no? En realidad la lluvia ácida es un tipo de precipitación que se genera a causa de la contaminación, ¿ya? O sea, es una precipitación normal, pero es una precipitación de agua contaminada, ¿no? Con un nivel de acidez muy elevado, ya sea por la industria, por fábricas, por minería, ¿no? Etcétera, ¿no? La lluvia ácida es la que contamina, ¿no? Nuestros cursos de agua, ¿no? Bien, siguiendo con las clasificaciones de la lluvia, las precipitaciones sólidas son la nieve, chubascos de nieve, granizo y nieve granulada. La nieve está formada por conglomerados de cristales de hielo que forman partes ramificadas. Los chubascos de nieve son como los chubascos normales, pero vienen siendo ya como su nombre dice, de nieve, ¿no? Son precipitaciones más copiosas de nieve, ¿no? Son nevadas más fuertes que las ordinarias.
Y los granizos son precipitaciones, pero ya de hielo, redondeadas y translúcido. Todos creo que hemos visto, ¿no? El granizo, al menos por imágenes, vemos cómo es el granizo, ¿no? Que cae hielo, ¿no? El diámetro es entre 5 y 50 milímetros. Hay algunos granizos que son muy grandes, ¿no? Recientemente, creo que si no me equivoco, el año pasado, acá en Cajamarca, en la ciudad de Cajabamba, se presentó una granizada muy fuerte que incluso destruyó casas, ¿no? Destruyó las calaminas de las casas, colapsaron y fue muy fuerte esa granizada, ¿no? Y también está la nieve granulada. Son granos blancos opacos de unos 2,5 milímetros de diámetro. Son quebradizos y fácilmente aplastantes como si se tratara de un granizo blando. Bien, esta parte netamente es teoría, ¿no? Porque tenemos que conocer la teoría para, abordar los temas más complejos, ¿no? Bien, hasta aquí me están escuchando correctamente porque ya me está preocupando esto del micro y de repente estoy hablando solo. Por favor, no sé si me pueden brindar su opinión. Sí se escucha bien. Ya, ok, entonces proseguimos. ¿Alguien más? ¿Los demás sí me escuchan bien? Bien, hay que continuar. A ver, aquí en el chat. Todo bien, sí, escuchen. Muchas gracias, Mijail, muchas gracias, Henry. Bien, vamos a continuar, ¿no? Vamos a hablar ahora de los datos hidrometeorológicos. Existen varios tipos de datos usados en la hidrometeorología, en la hidrología, ¿no? Bien, los principales generalmente son los datos históricos, ¿no? Esos son los datos que nos brindan, ¿no? Senami y el ANA, ¿no? Son eventos naturales registrados cronológicamente en forma discreta o continua. Son series de tiempo de observaciones y que se pierden si no se registran en el momento de ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros el día de mañana se presenta una precipitación máxima, ¿no? Que tiene un periodo de retorno de 100 años, por ejemplo. Y justo ese día en una estación se ha malogrado, se está realizando el mantenimiento de esa estación y no se llega a realizar el monitoreo de ese fenómeno, de esa precipitación. Entonces, ¿qué sucede? Ese dato ya se perdió. Ese dato ya no lo vamos a poder volver a obtener, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes algún día llega a trabajar, ¿no? En una estación meteorológica como hidrólogos, es de suma importancia que ustedes no van a saber también cuándo van a ocurrir, ¿no? Estos datos, pero por pronósticos meteorológicos pueden tener un estimado, ¿no? Entonces, es importante de que no, pierdan estos datos, ¿no? Porque son únicos y no se van a volver a repetir, ¿no? Como les comenté, en este tipo pertenecen la gran mayoría de los datos hidrometeorológicos e hidrológicos, ¿no? Los siguientes que tenemos son el levantamiento de datos hidrológicos en áreas, como por ejemplo profundidad y calidad de agua subterránea, infiltración o sedimentación en ríos. Son datos de campo que se toman esporádicamente y no necesariamente en forma secuencial. Bien, ¿qué quiere decir esto, no? Son, como dice, levantamiento de datos hidrológicos en área, levantamiento de datos in situ, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos ver la profundidad de socavación, ¿no? O la profundidad en la que está la napa freática en un pozo de agua subterránea, o el nivel de infiltración que ha tenido, por ejemplo, un lago, cuánto ha infiltrado, o la sedimentación de un río. Entonces, ustedes qué tienen que hacer ahí, ir a campo, tomar esos datos, ¿no? No necesariamente tienen que ir en orden cronológico, no tienen que tener una secuencia, ¿no? Pero sí tienen que tener una relación, ¿no? Para que sea en forma secuencial, ¿no? Por ejemplo, ir los fines de mes o ir dejando 15 días, ¿no? Pero es importante realizar, ¿no? Tener un patrón fijo para tomar estas medidas que son en área, ¿no? Generalmente, para los canales, para el diseño de canales, ustedes tienen que realizar sus aforos. Por ejemplo, ustedes quieren desarrollar un modelo, ¿no? Un modelo de un canal. Y entonces ustedes tienen que ir a campo, ¿no? Me salió una alerta de hablando. ¿Alguien desea hablar?
Bien, continuamos entonces. Como les digo, entonces en los canales, ustedes tienen que revisar su aforo. Por ejemplo, si quieren desarrollar un modelamiento de un canal, tienen que tener medidas en campo para calibrarlo, ¿no? En este caso sería el aforo. Ya vamos a ver también los métodos de aforo, ¿no? Vamos a ver los métodos que vamos a utilizar para aforar. Ustedes también van a aprender a aforar acá para que vayan a sus canales, revisen sus aforos y también van a tener sus planillas, ¿no? Incluso las pueden llevar en sus celulares, introducir sus datos mientras están ahí, ¿no? Bien, vamos a tener también las medidas en laboratorio, como son la conductividad hidráulica o las calidades de agua. Estas generalmente son medidas que se toman para el análisis de agua, ¿no? Para, por ejemplo, captaciones de agua potable, nosotros tomamos nuestra muestra. Como les decía, las medidas de laboratorio son generalmente lo que nosotros llevamos a analizar, ¿no? Al laboratorio, conductividad hidráulica, calidad de agua, sólidos, en suspensión, etcétera, ¿no? También algunos elementos, ¿no? Que no se desean como coliformes, eso, ¿no? Pero bien, generalmente lo que más nos compete a nosotros en esto de que dice de medidas de laboratorio es si nuestra agua es apta para riego, ¿no? Porque generalmente vamos a diseñar nosotros canales para regadío. Entonces, ustedes cuando vayan a diseñar su canal también van a tener que estar pendientes de si su agua cumple con los parámetros, ¿no? Eso no compete mucho al tema, pero es una sugerencia, ¿no? Igual en los expedientes técnicos les van a pedir, ¿no? Acreditación por el ANA, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que lo sepan, ¿no? Y por último vemos los registros simultáneos de un evento lluvia caudal en dos localidades geográficas diferentes durante un determinado periodo de retorno, generalmente de 5 o 10 o de 4 o 5 años. Esto es más que todo para transferir información, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros en una estación tenemos datos, ¿no? De un determinado periodo de tiempo, pero en otra estación no lo tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer registros simultáneos de lluvia caudal para poder aplicar nuestros métodos de transposición de caudales, de regionalización, ¿no? Para poder llevar los datos que no tenemos a otra estación o a otra zona, ¿no? Bien. Continuando, los datos hidrológicos deben ser independientes y homogéneos y lo más representativos posibles, ¿no? O sea, ustedes cuando van a realizar generalmente, ¿no? Más que todo los datos de este tipo de levantamiento de datos hidrológicos en área, estos tienen que ser los más representativos posibles, ¿no? De repente van a tomar, como le dije, la profundidad de un pozo subterráneo, profundidad de socavación, tirante de agua en canal cuando se ha presentado tal avenida, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser lo más representativamente posible, ¿no? Sin que haya errores, ¿no? Para que sus datos sean lo más cerca a la realidad, ¿no? Pueden presentarse también inconvenientes, ¿no? Errores, ¿no? Cuando ustedes vayan a medir, a realizar los apuros, pueden presentarse errores, ¿no? Como son en el sensor, error del registro del dato in situ. De repente ustedes están calibrando con su correntómetro y se malogró, ¿no? Entonces, no está tomando los datos correctos, ¿no? En la transmisión del dato, esto generalmente es en las estaciones, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el pluviograma se ha malogrado, ¿no? Y no está registrando correctamente los datos de precipitación, ¿no? El registro de la estación de recepción, que vienen siendo también los errores generales en estaciones, ¿no? En el procedimiento y análisis de los datos, que esto es lo que compete generalmente a todos nosotros, ¿no? El procedimiento y el análisis de datos, ¿no? Lo anterior no va a tener mucho que ver con nosotros, porque salvo que ustedes trabajen, ¿no? En entidades que se encargan de eso, ¿no? En tomar datos de campo, ¿no? Si de repente trabajan en el Senami o en el ANA, sí. Pero ustedes, cuando les van a brindar sus datos, tienen que saber cómo realizar y analizar sus datos, ¿no? Para que estén correctos y puedan ser utilizados, ¿no? Si ustedes se equivocan en esta parte, todo el diseño va a estar mal. Es por eso que ustedes tienen que ponerle mucho énfasis en esta parte, ¿no? Por eso es que todo un módulo lo estamos dedicando en la hidrología, ¿no? Para que ustedes sepan calcular sus caudales de manera correcta, ¿no? Entonces, como les digo, mucho cuidado en esta parte del procesamiento y análisis de datos, porque esa parte es netamente del ingeniero que va a diseñar. También hay errores al azar y errores sistemáticos, ¿no? Los primeros están siempre en los datos. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, nosotros tenemos un histograma de precipitaciones y
tiene una subida repentina, ¿no? Entonces nosotros vemos que este error se ha producido así, al azar, ¿no? Al azar. Entonces tenemos que hacer nuestro análisis para ver si ese error es relevante o no es relevante, ¿no? ¿Ok? Ese es un error dado al azar. Y los errores sistemáticos. Los primeros siempre, como dice, están siempre en los datos, generalmente se distribuyen alrededor del verdadero y de la desviación estándar. Esto lo vamos a ver con mayor énfasis cuando entremos a hidrología, ¿no? Estadística. Se usa para determinar la magnitud de los desvíos. Como les dije, los segundos crean inconsistencias o diferencias. O sea, los sistemáticos son los que crean inconsistencias o diferencias en un solo sentido en relación al valor medio, que deben ser detectadas y corregidas para corregir las inconsistencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un análisis de doble masa, que ya lo vamos a ver, nosotros tenemos una línea así, ¿no? Disculpen, la línea no sale tan recta, pero nosotros acá luego tenemos así y va así. Entonces, este análisis está presentando una inconsistencia de datos acá. Nosotros tenemos que ver por qué se está presentando esa inconsistencia de datos, corregir esa inconsistencia de datos y luego desarrollar ya nuestro análisis, ¿no? Para poder calcular, ¿no? Nuestras precipitaciones, nuestros caudales. Entonces, como ven, estos son los errores típicos que se están presentando, ¿no? En los datos hidrometeorológicos, ¿no? Eh, bien, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda antes de continuar. Bien, muchachos, veo que no hay dudas, ¿no? A ver, hay una pregunta. Todo bien, me dicen, ¿no? Todo bien. Bien, como ven, estos temas son básicos, ¿no? Son básicos para lo que estamos viendo, pero es necesario verlos, ¿no? Bien, los datos pluviométricos. Los datos habituales que se pueden obtener de una estación pluviométrica son las precipitaciones diarias, las precipitaciones en diferentes intervalos de tiempo, 1 hora, 30 minutos, 20 minutos y 10 minutos, precipitaciones mensuales, la precipitación máxima diaria. Esta precipitación máxima diaria es la que vamos a usar ya, la que generalmente nos va a brindar el CENAMI o el ANA, ¿no? Porque este es el dato más común que vamos a encontrar y tenemos que aprender a trabajar con estos datos, ¿no? Cómo se trabaja con data de precipitaciones máximas diarias. Si tenemos suerte y tenemos, por ejemplo, un río en el cual queremos construir un canal de regadío y el ANA ya tiene por ahí sus lignímetros, ¿no? Tiene data de caudales, entonces genial, ¿no? Es lo más óptimo, ¿no? Pero generalmente no va a haber eso, ¿no? Generalmente va a haber precipitaciones máximas en 24 horas y también pueden encontrarse con valores de intensidades. Incluso si nos presentan intensidades sería mucho mejor, ¿no? Pero en el peor de los casos sería trabajar con las precipitaciones máximas diarias o en 24 horas, ¿no? ¿No? Entonces, como ven, esto va a ser el enfoque general que vamos a tener en el tema de hidrología, ¿no? Trabajar con esas datas, ¿no? El módulo pluviométrico anual medio, ¿qué quiere decir esto? Se define como la media aritmética de las precipitaciones anuales en una serie de años. En las series de más de 30 años, el módulo no suele diferir en más de un 3%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que vamos nosotros a tener, si por ejemplo tenemos una data, ¿no? De precipitaciones de enero, febrero, etcétera, marzo, abril. Bien, nosotros vamos a tener que sacar el promedio de todos esos meses para cada uno de todos esos años, ¿no? Em, Y al hacer esto, vamos a calcular el promedio de toda la suma anual y, y dice que en las series de más de 30 años no suelen diferir en más de un 3%, ¿no? O sea, estos promedios no van a diferir en más de un 3%, ¿no? Porque, bueno, salvo que haya ocurrido un error sistemático, entonces en todo caso tenemos que hacer un análisis de consistencia, ¿no? Y la precipitación media mensual es la media aritmética de las precipitaciones mensuales de un cierto mes a lo largo de una serie de años. Es decir, si la serie es de 30 años, sería ser la media de todos los meses. O sea, aquí al revés, ¿no? Hacemos la media de todos los meses, la media de todos los meses de enero, la media de todos los meses de febrero, la media de todos los meses de marzo, y al aplicar la media de todas esas medias, vamos a tener el módulo pluviométrico anual medio. Les estoy explicando acá de manera así teórica, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver así
en cálculo, ya en Excel, ya no se preocupen. Y las precipitaciones diarias son las precipitaciones medias diarias que se calculan diariamente, ¿no? Y tienen gran importancia en el estudio de obras como alcantarillado o de drenaje. Bien, acá vamos a hablar ya de la medición de lluvia. Ya, estos son los instrumentos con los que se miden generalmente la precipitación, ¿ya? Bien, dice, la lluvia se mide en milímetros, como ya lo hablamos anteriormente, se va a medir la altura, ¿no? La altura ya no se va a medir en un metro cuadrado cuánta cantidad ha caído, sino se va a medir la altura, ¿no? Y como les expliqué, un milímetro de altura que ha aumentado equivale a 1 litro por metro cuadrado, ¿no? Generalmente los pluviómetros tienen un área de 1 metro cuadrado, ¿no? En su estudio, ¿no? Entonces, por eso de frente solo medimos la altura, ¿no? En milímetros, ¿no? Los pluviómetros con los que se trabajan son los pluviómetros electrónicos. El que se está mostrando aquí es usado en estaciones automáticas para medir la lluvia. ¿Qué hace este pluviómetro electrónico? Cuando se llena, un sensor indica que se ha llenado y una vez lleno, se abre una tapa y se descarga todo el agua, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir al registro diario y ver cuántas veces se ha vaciado el pluviómetro y así poder estimar cuánto ha sido la lluvia diaria, ¿no? El siguiente pluviómetro es el que generalmente se utilizan en todas las estaciones. Es el tradicional, ¿no? Este es el pluviómetro tradicional. Aquí nosotros no contamos con la descarga automática, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la descarga manual si se ha llenado, ¿no? Por eso el monitoreo es pendiente, ¿no? Pero en caso de que no se haya realizado, ¿no? En caso de que no se haya llenado, nosotros tenemos que realizar la medición de la altura. Generalmente se realiza a las 7 a.m., ¿no? En las estaciones generalmente se realiza a las 7 a.m. Esta hora comienza el horario diario, ¿no? Para la precipitación por un observador con la ayuda de una probeta calibrada, va y mide la altura que ha aumentado, ¿no? Que ha aumentado en el pluviómetro, ¿no? Entonces, una vez medido, se descarga el pluviómetro y se lo deja hasta el día siguiente, ¿no? En caso de que haya una lluvia torrencial, se tiene que generar la descarga, ¿no? Del pluviómetro para así poder medir, ¿no? ¿Ok? Pero estos dos pluviómetros tienen un déficit, ¿no? No se pueden estos pluviómetros registrar en qué horarios ha ocurrido, ¿no? La lluvia, ¿no? En estos pluviómetros solo se registra qué tanta cantidad de precipitación ha ocurrido en un día. Pero en el pluviógrafo se registra ya en una banda de papel la cantidad de lluvia durante el día. Entonces, con este pluviógrafo nosotros podemos analizar de qué hora a qué hora ha ocurrido un evento, ¿no? Esa es la importancia que tiene el pluviógrafo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una banda pluviométrica. Como vemos, ustedes cuando les den una banda pluviométrica van a tener que saber cómo analizarla, ¿no? Vemos que aquí, a partir de las 11 de la mañana, no está habiendo precipitación, ¿no? Pero ya ha habido una precipitación previa, ¿no? De 1.5 milímetros. Eso todavía no sabemos cuánto ha sido, ¿no? Pero luego, a partir de las 11:30 aproximadamente hasta las 12:20 más o menos, se ha generado, ¿no? Una precipitación. Ya sabemos que en este intervalo se está generando una precipitación. ¿Por qué? Porque la banda pluviométrica está aumentando, ¿no? Está aumentando desde 1,5 hasta 4,10. Entonces, hacemos la resta desde 4,5, desde 4 hasta 1,5 y calculamos, ¿no? Nuestra precipitación, ¿no? 2.5. Luego, vemos en este intervalo, no se ha generado ninguna precipitación, ¿no? Entonces, a partir desde las 12:20 aproximadamente hasta las 2, no ha habido ninguna precipitación, ¿no? 2:10 aproximadamente, ¿no? Y acá en el ejemplo está que nos analiza por tramos, ¿no? Desde las 14 horas, desde las 2 hasta las 15 horas, hasta las 3, ha ocurrido, dice 1.5, desde aquí hasta aquí, 1.5. 1.5, ¿no? Pero desde las 2
hasta las 5:30, 5:30, ha ocurrido un aumento enorme, como lo ven, ¿no? De casi 6 milímetros. Entonces quiere decir acá que se ha descargado el agua y vuelve a iniciar desde cero, ¿no? Y aumenta hasta aquí. Entonces, la cantidad total de precipitación que está ocurriendo en este evento es medida desde aquí, desde 4 hasta 10, que vienen siendo 6 milímetros, y luego hasta aproximadamente 2. Aproximadamente 7,8 milímetros se han generado de precipitación desde las 14, desde las 2 hasta las 6:30 aproximadamente, ¿no? Así es como se analiza una banda pluviográfica. Luego ustedes van a tener que pasar estos datos a su Excel, ¿no? Para que hagan su análisis de sus intensidades, ¿no? Ahí calculan en su Excel las intensidades que ustedes se están presentando en cada horario de tiempo, ¿no? Para que construyan sus curvas de intensidad y duración, ¿no? Eso lo vamos a ver a lo largo del diplomado, ¿no? Bien, la terminología que está relacionada con la precipitación generalmente son estas, ¿no? La precipitación máxima en 24 horas es la precipitación más alta de 24 horas de un día en un año. Como le dije, estas son las que más vamos a usar, ¿no? A menudo se usa para calcular las intensidades, ¿no? Nosotros necesitamos calcular las intensidades. Si tenemos data de intensidades, vaya, mucho mejor, pero si no tenemos, tenemos que aprender a calcularlas a partir de las precipitaciones máximas en 24 horas, ¿no? La precipitación diaria es la precipitación que cae en un día. A menudo se usa para monitoreo, ¿no? Entonces eso lo usamos, ¿no? Para ver cómo va, ¿no? El balance hidrológico de una cuenca, para monitorear también estructuras, ¿no? Etcétera. Precipitación acumulada mensual. Es la suma de las precipitaciones diarias en un mes. A menudo se usa para disponibilidad hídrica, para balance hidrológico, ¿no? Estas precipitaciones las vamos a usar cuando abordemos el tema de balance hidrológico. La precipitación anual es la suma de toda precipitación registrada en un año. A menudo se usa como dato referencial de otros años, ¿no? Para comparar qué tanto ha variado, ¿no? La lluvia, la cantidad de lluvia de un año con respecto a otro. Y la precipitación media anual es el promedio de las precipitaciones anuales de varios años. A menudo se usa para caracterización de cuencas. Y finalmente el dietograma, que es un gráfico de barras que expresa precipitación en función del tiempo en intervalos regulares. Vamos a aprender también a calcular nuestros dietogramas, ¿no? Mediante el método de bloques alternos, ¿no? Nosotros a partir de las intensidades máximas en 24 horas, solo a partir de estas precipitaciones, ya vamos a calcular nuestras curvas IDF, vamos a calcular nuestros hietogramas, nuestros hidrogramas y nuestro caudal, ¿no? A partir de este dato, ¿no? También podemos calcularlo a partir de los datos de intensidades, pero nuestro fin es aprender a calcularlo mediante las precipitaciones máximas en 24 horas, porque es un tema un poco más complejo que solo de intensidades, ¿no? En realidad, calcularlas a partir de intensidades ya está incluido en la metodología de cálculo que tienen las precipitaciones, la metodología de cálculo de las precipitaciones máximas en 24 horas, ¿no? O sea, al abordar este tema de cálculo de intensidades, de caudales, a partir de precipitaciones máximas en 24 horas, ya estaríamos viendo el cálculo de caudales a partir de intensidades vendadas, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya hemos visto qué es la precipitación. Si se dan cuenta, estamos viendo los componentes del balance hidrológico, ¿ya? O sea, en esta parte estamos viendo los componentes del balance hidrológico. Luego vamos a aprender cómo calcular el balance hidrológico en Excel. También vamos a utilizar el hidrognomón, ¿ya? El hidrognomón nos ayuda a calcular la evapotranspiración. La evapotranspiración es uno de los factores más complicados de calcular, pero vamos a seguir abordando, ¿no? El tema de evaporación. Bien, la evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor a partir de superficies de agua libre como océanos, lagos, ríos, de zonas pantanosas, del suelo y de la vegetación húmeda, ¿no? Entonces, cuando el agua aquí realiza, ¿no? Se realiza el proceso de evaporación,
el agua se va a convertir de estado líquido a estado gaseoso. Ese estado gaseoso, como les dije anteriormente, va a ser arrastrado por el viento. Una vez adquirida una cierta altura, la presión disminuye, la presión aumenta y el agua comienza a precipitarse, ¿no? Y se transforma, ¿no? Va a los océanos, a los lagos, a ríos, a zonas pantanosas, se va a quedar en la vegetación húmeda, ¿no? Esto que se queda en la vegetación húmeda ya vienen siendo las abstracciones, ¿ya? Que también las vamos a ver, ¿no? La evaporación se origina básicamente por el aumento de energía cinética que experimentan las moléculas de agua cercana a la superficie de un suelo húmedo o una masa de agua, producido por la radiación solar, el viento y la diferencia de presión y de vapor. Este aumento de energía cinética provoca que algunas moléculas de agua brinquen, o sea, se alteren, ¿no? Se están alterando las composiciones de las moléculas, por eso es que están cambiando de estado, ¿no? De manera continua. Al mismo tiempo, algunas de las moléculas que ya se encuentran en la atmósfera se condensan y regresan al cuerpo de agua. Naturalmente, lo que interesa en la ingeniería hidrológica es el flujo neto de partículas en la atmósfera, o sea, la evaporación. Lo que nos va a interesar es qué cantidad de agua es lo que se va a evaporar. La cantidad de agua que es absorbida por las plantas, la cantidad de agua que se concentra en las abstracciones, ¿no? Que se encharca, eso no nos va a interesar, ¿no? Lo que más nos va a interesar es el agua que se evapora. Para las abstracciones ya hay metodologías que también vamos a abordar. Los factores meteorológicos que controlan la evaporación, el principal es la radiación solar. Es la fuente de energía que suministra el calor para generar la evaporación, ¿no? Mientras más fuerte sea la energía solar, la radiación solar, mayor va a ser la evaporación, ¿no? También influye la temperatura del aire. El papel de la temperatura del aire es doble, porque aumenta la energía cinética de las moléculas y disminuye la tensión superficial que trata de retenerlas. El viento también es un factor muy importante, ¿no? Porque la velocidad del viento será necesaria para remover y mezclar las capas húmedas inferiores con las capas superiores de menor contenido de humedad. Y la presión atmosférica, la evaporación aumenta al disminuir la presión atmosférica, como lo estábamos citando cuando hablamos sobre el ciclo hidrológico, manteniéndose constantes los demás factores. Sin embargo, se ha observado que al aumentar la altitud decrece la evaporación. Es difícil de evaluar el efecto relativo de cada uno de los factores meteorológicos mencionados que controlan la evaporación. Cualquier conclusión debe estar limitada en términos del periodo de tiempo considerado. Bien, ¿cómo se mide la evaporación? Con el fin de homogeneizar las medidas de magnitudes que intervienen en el ciclo hidrológico, la evaporación se mide en milímetros. Ok, esto es muy importante, no solo para la evaporación, ¿no? Sino para todo, ¿no? Se han dado cuenta que la precipitación está medida en milímetros por hora. La evaporación también está medida, ¿no? En milímetros por unidad de tiempo, ya sea día, mes, año, porque tenemos que homogeneizar las unidades, ¿ya? Para así poder desarrollar con más facilidad nuestro balance hidrológico, ¿no? Bien, este es un tanque de evaporación en el que se mide, obviamente, la evaporación, ¿no? Como vemos, este es un tanque cerrado, cuenta con un anemómetro. Un anemómetro es un instrumento para medir la velocidad del viento, un termómetro flotante, que es para medir, ¿no? La temperatura en la que está el agua, un cilindro para la medición del agua en el tanque. Este es el que va a medir la cantidad de agua que está yendo en el tanque, ¿ya? Y el micrómetro. El micrómetro es el que va a medir las unidades, ¿ya? Los milímetros, en este caso, ¿no? ¿Cuántos milímetros ha descendido? ¿Cuántos milímetros ha descendido por día? Por mes también, ¿no? Pero no es muy recomendable no medir por mes, ¿no? Generalmente se hace por día, ¿no? ¿Cuánto se ha generado de evaporación al día? Y eso lo vamos a medir con ese instrumento llamado, ¿no? El tanque de evaporación. Bien, continuando, vamos a hablar de la evapotranspiración. Como les dije, la evapotranspiración es el fenómeno más complejo, ¿no? que hay en el ciclo hidrológico. La evaporación es la combinación de dos procesos independientes por los cuales se pierde agua: la evaporación del agua de la superficie del suelo y la transpiración del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, la evaporación ya vimos qué es, ¿no? Cuando el agua se convierte
a estado gaseoso y sube, ¿no? Es la evaporación. Ya lo vimos en el ítem anterior. Pero la transpiración, no hemos visto qué es. La transpiración es transpirar, ¿no? Viene siendo la manera en que el agua expulsa el vapor, perdón, las plantitas expulsan el vapor de agua, del agua y que ya ha sido consumida, ¿no? Sus nutrientes han consumido por sus raíces, el agua ha absorbido los nutrientes y luego las transpira, ¿no? Las expulsa, ¿no? En forma de vapor. Estos dos fenómenos juntos es la evapotranspiración, ¿no? Que viene siendo el nombre junto, ¿no? Complejo, ¿no? Bien, el conocimiento de la evapotranspiración o uso consultivo, o sea, de consumo, qué tanto se consume, ¿no? Es un factor determinante en el diseño de sistemas de riego, en este caso, incluyendo las obras de almacenamiento, conducción, distribución o drenaje. Entonces es muy importante conocer nosotros la evapotranspiración, ¿no? Porque nosotros vamos a desarrollar obras de conducción y de distribución, que van a ser los canales que vamos a realizar, ¿no? Especialmente el volumen útil de una presa para abastecer a una zona de riego depende en gran medida del uso consultivo, del uso de consumo, ¿no? Ok, entonces la evaporación y la evapotranspiración, perdón, como ven es muy importante para el cálculo del balance hidrológico y por consiguiente para la disponibilidad hídrica que vamos a tener para las zonas a las cuales vamos a abastecer, ¿no? De agua para riego, generalmente es para riego, no, el agua potable no generalmente se la lleva en canales, ¿no? Bien, los factores que influyen en la evapotranspiración son los factores climatológicos, radiación, temperatura y humedad del aire, velocidad del viento, factores edáficos, conductividad hídrica, espesor del estrato activo, calor superficial, capacidad hídrica, rugosidad de la superficie, etc. Factores de la planta, para eso vamos a ver las cédulas de cultivo, conductividad hídrica de los tejidos, estructura de la parte epígea, índice LAI, profundidad y densidad del sistema radical, factores fitotécnicos, factores geográficos, agua disponible en la interfase con la atmósfera. Bien, esos son los factores que van a influir, ¿no? En la evapotranspiración. Los instrumentos para medir la evapotranspiración. Bien, primero tenemos que ver la ecuación fundamental del balance hídrico, ¿no? Esta es la ecuación fundamental del balance hídrico, ¿no? Es muy importante en el ciclo hidrológico. Es la base del ciclo hidrológico, ¿no? Está compuesta, ¿qué dice esta ecuación? ET está compuesta por A, que viene siendo las aportaciones, G, que viene siendo las salidas o gastos, y delta DF, que viene siendo el incremento en la reserva del agua del suelo a utilizarse por las plantas. No puede ser negativa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que las aportaciones menos los gastos, menos el incremento de la reserva, va a dar como resultado la evapotranspiración, ¿no? Debe de emplearse la misma unidad al medir, ¿no? En milímetros, para estar uniforme todo el cálculo, ¿no? Bien, uno de los instrumentos que se usa es el evapotranspirómetro. Consiste en uno o más depósitos excavados en el terreno y rellenados con el producto de la excavación, o sea, con el material el que hemos excavado, ¿no? En la tierra propia con la que hemos excavado o con el perfil que se desea estudiar. Bueno, podemos tener un evapotranspirómetro en otro lugar y podemos utilizar un tipo de suelo que queremos estudiar, ¿no? En la superficie se planta el vegetal a considerar. Vamos a plantar el vegetal que vamos a estudiar. El fondo tiene un tubo colector que recoge las salidas, G, como vimos en la ecuación, y los conduce a un depósito colector también enterrado y situado a nivel inferior para poder medirlas. Las aportaciones A proceden de la precipitación, se miden con un pluviómetro, y las aportaciones A2 artificiales de riego se miden previamente, de modo que A y A más 2 sea conocido. A más 2 vienen siendo las aportaciones de riego, ¿ya? O sea, viene siendo, por ejemplo, ¿no? Cuando en los campitos se riega el agua, ¿no? Está siendo aportada, pero no está siendo aportada por los factores naturales, ¿no? Que es la precipitación. Estos son factores artificiales, ¿no? Riego por aspersión, riego por goteo.
Entonces, estos factores también se tienen que incluir, ¿no? En la ecuación del balance hidrológico, ¿no? Todo tiene que incluirse. Bien, como vemos, este es un evapotranspirómetro, ¿no? Y nosotros que vamos a ver que vamos a procurar que nuestro delta de S sea cero. Lo que la evaporación, lo que genera, cuando hacemos que este delta de S sea cero, genera que la evapotranspiración solo esté dada por las aportaciones menos los gastos. Las aportaciones y los gastos son conocidas, las vamos a conocer mediante el evapotranspirómetro, ¿no? El intervalo de medida es, por lo general, un día. Las condiciones de ubicación son similares a las exigidas para los abrigos meteorológicos y los terrenos circundantes. En regiones áridas se presenta el problema de adversión de calor desde las zonas adyacentes. Estos son efectos netamente climatológicos, ¿no? El efecto oasis. Bien, esta es la forma en la que se usa el evapotranspirómetro. Los lisímetros, que son otros instrumentos de medición, el lisímetro es un depósito enterrado de planta generalmente rectangular, 4.25 metros por 1.25 metros y de paredes verticales de 2.40 metros. Es casi igual, ¿no? Que el evapotranspirómetro en la parte de captación, ¿no? Como vemos, es una parte con material y una parte con el, con la plantita que nosotros deseamos analizar, ¿no? Pero nosotros vamos a calcular la evapotranspiración mediante otras metodologías, ¿ya? Nosotros no vamos a medir directamente la evapotranspiración. Bueno, si en Senami, en Lana les dan el dato de evapotranspiración, genial, ¿no? Pero esto es para que aprendan cómo se mide, ¿no? Ustedes pueden leerlo con mayor detenimiento, ¿ya? Porque es, como les digo, temas que no van a influir mucho en el desarrollo del diplomado, ¿no? Pueden darle una leída con mayor detenimiento, el material ya está colgado en la página, ¿no? Entonces, para seguir avanzando, porque por los problemas del micrófono y eso ya solo nos quedan 10 minutos, vamos a hablar qué es la infiltración. Bien, la infiltración es un proceso de gran importancia económica, vista por el ingeniero como un proceso de pérdida y por el agricultor como un proceso de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Para el ingeniero es un proceso de pérdida porque el agua se infiltra, que infiltra está perdiéndose y siendo parte para el proceso de agua subterránea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El agua se está perdiendo, no la vamos a poder captar, no la vamos a poder utilizar, ya sea para fines de riego, ya sea para fines de captaciones de agua potable, porque esa agua está siendo infiltrada y está perdiéndose, ¿no? Pero para el agricultor es una ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se infiltra, va a ser mejor su tierra para su consumo, para el consumo de sus animales, perdón, de sus plantas. Entonces, es de diferentes puntos de vista, la infiltración puede ser una ganancia como una pérdida, ¿no? El análisis de la infiltración en el ciclo hidrológico es de importancia básica en la relación entre la precipitación y el escurrimiento. El escurrimiento son los ríos, los ríos, las fuentes de agua, los arroyos, ¿no? A continuación se introducen los conceptos que definen, ¿no? Y que afectan la infiltración. ¿Qué es lo que afecta a la infiltración? La compacidad. ¿Qué es la compacidad? Es cuando un suelo está compactado, ¿no? Mientras el suelo esté más compactado, la infiltración disminuye, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus moléculas están más juntas, ¿no? Esta es una de las razones en las cuales los campos cultivados que soportan el paso de tractores y maquinarias agrícolas tienen menos infiltración. Lo mismo sucede con los campos de pastoreo donde las pisadas del ganado van compactando el suelo. Entonces, cuando el suelo está más compacto, hay menos infiltración, ¿ya? Eso tenganlo presente. Los tipos de superficies. Las superficies desnudas tienen baja infiltración porque el suelo se haya expuesto al choque directo de las gotas de lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la lluvia, las gotas de lluvia actúa como un compactador ya a la larga. Entonces va compactando, ¿no? La lluvia y por el ítem que vimos arriba va disminuyendo su capacidad de infiltración, ¿no? Y la cobertura vegetal. La cobertura vegetal natural aumenta la capacidad de infiltración. Una cobertura vegetal densa favorece la infiltración y dificulta el escurrimiento superficial del agua. Una vez que la lluvia cesa, la humedad del suelo es retirada a través de las raíces, aumentando la capacidad de infiltración para próximas precipitaciones. ¿Qué es lo que interfiere en la precipitación? La pendiente de la superficie
La pendiente del terreno influye porque puede mantener durante más o menos tiempo una lámina de agua en cierto espesor sobre él. De esto se concluye que a mayor pendiente, menor infiltración, porque quiere decir esto, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no? Un tramo, ¿no? De río. Aquí, ¿no? Entonces, si es mayor la pendiente, entonces el flujo va a ser más rápido, ¿no? Que va a ocasionar con esto que haya menos tiempo para que el agua infiltre, ¿no? Entonces quiere decir que a mayor pendiente va a haber menos infiltración, ¿ah? Las áreas urbanizadas, obviamente, ¿no? Las áreas urbanizadas influyen enormemente, ¿no? En que no haya infiltración, ¿no? Porque las carreteras, las losas, todo eso no son estructuras que favorezcan para la infiltración, ¿no? Los afloramientos rocosos igual. Cuando son zonas rocosas también influyen en la infiltración, ¿no? Las disminuyen, ¿no? La textura del suelo influye en la estabilidad de la estructura, en tanto sea menor o mayor la proporción de materiales finos que contenga este. El tamaño de los poros, esto ya viene siendo del estudio de suelos, ¿no? Mientras mayor sean los poros, mayor es la infiltración, ¿no? Y la humedad inicial. La infiltración varía en proporción a la humedad inicial. Si el suelo ya está húmedo, no va a haber tanta infiltración. Entonces, si el suelo está seco, va a haber mayor infiltración. ¿Ok? Me dejo entender. Es como una esponja. Cuando la esponja está llena de agua, está cargada de agua, ya no absorbe más agua, ¿no? Entonces, cuando la exprimimos, absorbe de nuevo agua. Eso es lo mismo que ocurre en el suelo, ¿ya? Y la temperatura del suelo. Las temperaturas bajas del suelo dificultan la infiltración. Bien, muchachos, para terminar la clase de introducción del día de hoy, que han estado muy callados, vamos a ver cómo se mide la infiltración. La infiltración se mide por infiltrómetros. Estos se usan en pequeñas áreas o cuencas experimentales. Cuando hay gran variación en los suelos o en la vegetación, el área se divide en pequeñas áreas uniformes y en cada una de ellas se realizan mediciones. Los infiltrómetros son de dos tipos, tipo inundación y simuladores de lluvia. Los infiltrómetros de inundación, tipo inundador, son tubos, ¿no? Como lo ven en esta imagen. Son tubitos que se entierran, ¿ya? Se entierran con la superficie de aquí expuesta al suelo, ¿ya? Entonces se llena de agua y se va examinando cuánta cantidad de agua va disminuyendo por producto de la infiltración, ¿ya? Así es como funciona un infiltrómetro tipo inundador. Generalmente tienen sus medidas de 30 centímetros de diámetro la tubería y 60 centímetros de longitud, ¿ya? Las desventajas que tiene este tipo de medición son las siguientes. El impacto de las gotas de lluvia en el terreno no es tenido en cuenta. De alguna manera, al enterrar el tubo se alteran las condiciones. Esto es lo que genera, ¿no? Al enterrar el tubo se alteran las condiciones del suelo, ¿no? Entonces no está midiendo de manera correcta, ¿no? La infiltración. Pero es una de las maneras de medir la infiltración, ¿ya? Ese es el infiltrómetro tipo inundador. El siguiente es el infiltrómetro de cilindros concéntricos. Bien, este es el más usado. Estos son los que generalmente se encuentran, ¿no? En las estaciones meteorológicas. Las medidas son estas, ¿no? Tiene un cilindro de 20 centímetros y que se lo entierra a una profundidad, ¿no? En total, el cilindro tiene una profundidad de 15 centímetros, ¿no? No se entierra a 15 centímetros. En total, la altura total es 15 centímetros, ¿no? Pero en esto hay un inconveniente, ¿no? Cuando se llena este cilindro, el primer cilindro, el agua va infiltrando por acá, ¿no? Va humedeciendo, ¿no? Va humedeciendo estos laterales, ¿no? Por lo que se generan mediciones erróneas, ¿no? Es por eso que se le agrega un segundo cilindro de 40 centímetros, con lo cual la medición es más aproximada, ¿ya? En los exteriores, en estos 10 centímetros que hay aquí, no se realizan medidas, ¿no? Las medidas se realizan aquí, en el cilindro de 20 centímetros. En las velocidades se realizan en milímetros por hora, que es lo mismo que las mismas unidades con las que estamos ya trabajando, para que todo sea uniforme. Bien, muchachos, como anteriormente, la medición, a ver, acá nos habla de la construcción de la curva de capacidad de filtración, ¿ya?
que está dada por las ordenadas, los valores calculados de la velocidad de infiltración y en el eje de las axisas los tiempos acumulados. Entonces, con esta medición se genera la curva de capacidad de absorción del suelo, ¿no? Viene dada, como dice, en milímetros por hora, ¿cuántos milímetros por hora se van absorbiendo? ¿No? Iniciamos acá con unos 800 milímetros, ¿no? A los 10 minutos, ¿no? A los 20 minutos, la absorción, la infiltración ha bajado, ¿no? A 650 aproximadamente. A los 30 minutos ha bajado a 400, a los 40 minutos ha bajado a 330 aproximadamente, a los 50 minutos ha bajado a 300, y como vemos va tendiendo a la línea, ¿no? A la línea recta, ¿no? Quiere decir, quiere decir que el suelo se está saturando, ¿no? Y mientras más saturado esté, mientras más humedad tenga, entonces la infiltración va a disminuir, tanto que ya va a quitarse completamente, ¿no? A disminuir completamente, ¿no? La infiltración. Bien, muchachos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hablen, muchachos, para culminar la primera clase de la introducción. Todo claro, profesor. Bien, muchachos. Claro, lo mismo es para permeabilidad. La permeabilidad está relacionada con la infiltración, ¿no? Son tipos de suelo. Depende mucho de la permeabilidad, depende mucho de la abertura de los poros y todo eso, ¿no? Y eso depende mucho a la infiltración, ¿no? Bien, gracias a los que han estado activos, muchachos. Espero que los otros mañana estén activos. Les pido, por favor, que no creo que mañana, pero lo más probable es que el sábado ya estemos usando el ARGIS, ¿ya? Mañana vamos a tratar todo lo que es balance hidrológico y también lo que es la cuenca, ¿ya? Entonces, el sábado nosotros vamos a aprender a utilizar, hacer la delimitación de una cuenca con el ARGIS. Les pido que por favor lo tengan instalado y si nos da el tiempo el sábado, vamos a utilizar el programa Idris y Selva. Pero si no nos da tiempo, lo haremos el martes de la siguiente semana. No se preocupen que vamos a ver todos los software que les he mencionado y incluso hasta más de repente, ¿no? Entonces, no habiendo dudas, habiendo culminado hasta esta parte, les doy las gracias por haber asistido a la primera clase del diplomado y los espero mañana de 9 a 11. Mañana vamos a tratar los temas de balance hidrológico y la cuenca hidrográfica. Con eso vamos a terminar la teoría de la primera parte y luego vamos a hacer full práctica, ¿ya? Estas primeras horas son de teoría, son un poco pesadas, un poco tediosas, pero cuando ya estemos en el tema de práctica va a ser mucho más didáctico, ¿ya? Y en el tema de práctica sí les pediría que ustedes participen, ya sean más participativos para poder realizarlos todos a la par porque en lo que es delimitaciones de cuencas, en lo que es balance hidrológico, lo voy a realizar yo desde cero y ustedes tienen que seguirme el paso y espero que ninguno se pierda para que así lo puedan entender. Bien, habiendo dicho esto y siendo las 9, a ver, hay una última consulta. Gracias, feliz noche a todos. Gracias, es lo mismo para ustedes, feliz noche y nos vemos mañana. Hasta luego.